Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. ¿Lo tienen? Bien. La palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Amén. Así dice la palabra. Este es el día que hizo el Señor, o este es el día que hizo Jehová. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este día es el día? A veces hemos utilizado este pasaje para utilizarlo, por ejemplo, decirlo de esta manera: ¿cuántos creen que este es el día? Pero este es el día, no es el día. Yo lo he utilizado muchas veces al levantarme de mañana para decir y dar gracias a Dios por ese día, por un nuevo día que nos permite vivir. Y decimos: este es el día que hizo el Señor. Pero no, este pasaje no se refiere a los días de nuestra vida o de lo que el Señor nos permite vivir. Este día es un día especial. Este día que el Señor dice no es cualquier día, no es uno de los días nuestros o un día calendario. Este es un día del Señor, es un día especial, no es cualquier día. Sí, podemos alegrarnos y gozarnos cualquier día de nuestra vida por ese día, pero ese día no es el día. Creo que lo estoy mareando. Lo que quiero decir, que ese día, este día que el salmista habla, no es un día cualquiera. Es el día que marcó la historia de la humanidad. Es el día que hizo un antes y un después. Es el día en el cual Dios nos redimió y nos rescató. Es un día que Él estuvo preparando desde antes de la fundación del mundo, pero que ese día ocurrió hace 2000 años atrás. Este día que el Señor hizo, lo hizo hace 2000 años atrás. Y hoy nos beneficiamos de ese día. El salmista dice: gocémonos y alegrémonos por ese día. De manera que podemos pasar situaciones adversas, podemos enfrentar situaciones contrarias, estar en una situación de repente con problemas naturales, pero en medio de esas situaciones podemos alegrarnos por ese día. Ese día que nos afectó a nosotros, aquellos que recibimos la salvación. Quiero que recuerden, nosotros estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios. El rumbo que teníamos o el destino que teníamos, ¿qué cosa era? La muerte, el infierno. Ese era nuestro destino. Estábamos apartados de Dios. Dicho en otras palabras, nuestro destino estaba echado. No había oportunidad de poder salvarnos, de librarnos de nuestro destino, que era la muerte eterna, que era estar separado de Dios. Hubiéramos crecido, nos hubiéramos nacido, crecido, reproducido y simplemente morir. ¿Y el destino cuál era? Apartarnos de Dios eternamente en el infierno. Ese era nuestro destino. ¿No creen que era un destino bonito, no? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran seguir ese destino? Nadie, ¿verdad? Nuestra situación era crítica. Nuestra situación era muy delicada, más que delicada, era terrible. Pero sin embargo Dios dispuso un día para que Él hiciese un cambalache con nosotros. Él dio a su Hijo por ti y por mí. Él dio a su Hijo por ti y por mí. ¿No es motivo de alegrarnos por ese día? ¿No es motivo de regocijarnos por ese día? Debería serlo. Deberían saltar de sus sillas. Compartía en la mañana
que a veces los creyentes nosotros nos acostumbramos a venir, a hacer las cosas que tenemos que hacer de vida cristiana, pero no recordamos lo que le costó al Padre nuestra salvación, su Hijo amado. Por eso es que tenemos que gozarnos y alegrarnos por ese día. Hace 2000 años derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y hoy, amados hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, sé que hay guerras, sé que hay pestes, sé que la economía no va a estar bien, sé que van a venir cosas peores, situaciones peores, pero no será peor que ir al infierno. Oh, no será peor que estar apartado de Dios. Nuestro destino cambió. Nuestro destino cambió. No importa lo que pasemos en esta tierra, nosotros vamos a estar con el Padre. Vamos a estar con Él. Por eso hay que alegrarnos, hermanos. Por eso hay que alegrarnos y gozarnos. Si sabes que Perú clasificó al Mundial, si sabes que Perú va a clasificar al Mundial, ¿cómo se sentirían? Si sabes, estás seguro que vas a clasificar al Mundial, ¿cómo se sentirían? Tristes, ¿verdad? O sea, que agarrarlos a los jóvenes por acá y darles un... Porque allá afuera, hacen bulla. Porque tienen la seguridad, se gozarían, se alegrarían, porque Perú vas a clasificar, sí o sí. Hermanos, en ese día nosotros clasificamos. En ese día que el Señor hizo, nosotros clasificamos para estar con el Señor. No importa lo que pasemos en esta tierra. No importa lo que enfrentemos en esta tierra, nuestro destino y nuestro futuro es un futuro glorioso. Aleluya, es un futuro glorioso, dije. Hay que alegrarnos, hay que regocijarnos. ¿No se emocionan? Bueno, yo sí. Yo sí. Amados, yo sé que a veces es difícil naturalmente alegrarnos y gozarnos, ¿no? Naturalmente yo entiendo, yo lo digo por experiencia, ¿no? A veces es complicado poder alegrarnos y gozarnos, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios dice en este Salmos 118, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. En Él. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. O sea, Él no dice Él no dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y gozaremos. O nos gozaremos y alegraremos y ahí se queda. No, Él agrega una palabrita. ¿Cuál es esa palabrita? En Él. En Él. Y esta palabrita cambia todo el sentido de este pasaje. Como dije, yo sé que algunos hermanos me dicen: hermano, es difícil alegrarse. No, porque tienen su carácter así medio, ya han venido, de familia, con un poco de cara tiesa, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver a veces la mía, ¿no? No, a veces hemos jalado un poco de esto de los padres, los gestos de los padres, ¿no? Y a veces le decían a mi hija: ay, tu papá es malo, ¿no? Tu papá es malo, tiene cara de malo, decía, ¿no? Y a veces jalamos esas caras, esas acciones, ¿no? Se nos es difícil poder alegrarnos y gozarnos, ¿no? Unos que son más libres, como el ministro Alan, que puede saltar y hacer sus cosas, excelente, para él es mucho más fácil. Pero para algunos de nosotros es complicado, es difícil, ¿no? Pero qué bueno que Dios dice: nos alegraremos y gocémonos en Él. Ahora, en Él es la clave. En Él es la clave para gozarte y alegrarte. En Él es la clave para alegrarnos y gozarnos. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo es Él? No es eso. No estoy hablando de eso. Los jóvenes se emocionaron.
ay, va a hablar del amor. No voy a hablar del amor. Bueno, en sí, en cierto sentido se habla del amor. Todas estas cosas es parte del amor de Dios, ¿no? Bien, ¿cómo es Él? Juan 15:11. Juan 15:11. Nos dice en su palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo, digan mi gozo. Está hablando Jesús. Jesús está hablando y diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Cómo es Él? Está lleno de gozo. Está lleno de gozo. Está lleno de gozo. Está lleno de gozo. Y si tú estás en Él, tú también estarás lleno de gozo. Amén. ¿Y cómo es Él? Salmos 45:7. Salmos 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Con óleo de alegría. Con óleo de alegría. Más que a tus compañeros. ¿Cómo es Él? Está lleno de alegría. Está lleno de alegría. Y si tú estás en Él, entonces también estarás lleno de alegría. Amados, es difícil gozarnos y alegrarnos por nosotros mismos. Es difícil. Lo entiendo. Es difícil alegrarnos y gozarnos por nosotros mismos. Pero es imposible no gozarnos y alegrarnos cuando estamos en Él. Es imposible que tú no te goces y no te alegres cuando tú estás en Él. Ahora, cuando hablo de estar en Él, me refiero que no es estar junto a Él o estar con Él. Hay una diferencia de estar en Él y estar junto a Él. A veces hay cristianos, a veces estamos en la iglesia y estamos con Él. Hay otros que están juntitos a Él, pero no están en Él. No están en Él. Estar en Él. Estar en Él es estar metidos. Si yo te digo, en un día caluroso, en un día de verano, yo te digo que estoy en la piscina, ¿tú me preguntarías si estoy mojado? ¿Ah? ¿Me preguntarías? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en la piscina. Sería una pregunta tonta de tu parte. Porque todo el que se mete a la piscina se moja. Cuando tú estás en Él, su gozo, no la tuya, su alegría, no la tuya, te van a invadir, te van a llenar. Solamente tú lo expondrás, solamente tú lo reflejarás. Por eso decía, es imposible que estando en Él, su gozo y su alegría no te afecta. Te va a afectar. Te va a afectar. Amén. Ahora, estar en Él no es estar con Él, ni junto a Él. Estar en Él es estar en su presencia continua.
es estar en intimidad continua. Ahora, tenemos que entender que hay una diferencia de ser creyentes, naciste de nuevo, pero vienes a la iglesia, tienes una rutina de asistir, de escuchar, te vas, oras por los alimentos, luego nuevamente regresas y haces esa rutina. Te levantas, le dices, Señor, gracias por el día, y haces esa rutina. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de estar en Él, implica que tú tengas intimidad con tu Dios. ¿Saben que hay cristianos que no tienen intimidad con su Dios? Es su Dios. Lo aceptaron como su Señor y Salvador. Pero Él sigue siendo un extraño para usted, para esos cristianos. Él sigue siendo un extraño para esos cristianos. Dios no quiere ser un extraño. Él quiere estar compartiendo, teniendo intimidad contigo. Esto es una de las cosas más importantes en la vida del creyente. Es la cosa más importante. Y yo sé que por nuestra misma rutina estamos en tiempos muy movidos. Estamos en tiempos donde la hora se ha reducido, ¿no? ¿Verdad? Tú con un pie te estás levantando y con el otro ya te estás acostando. Porque el tiempo se ha acortado. Más los avances tecnológicos, lejos de ayudarnos, que nos timbran cada 5 minutos y nos vuelven medios torombolos, ¿no? Tanta presión hay, de tal manera que no pasamos tiempo de intimidad con Dios. Porque salimos corriendo al trabajo, corriendo a los estudios, corriendo a los exámenes. No le damos tiempo de intimidad con Dios. Repito, hay cristianos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero no lo conocen. Estar en Él es pasar tiempos de intimidad, de comunión diaria. No de vez en cuando, no cuando te acuerdas o cuando tienes tiempo o cuando tienes un problema. Pasar tiempo de intimidad con Dios es básico, es vital en la vida del creyente. Por eso Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Y que eso era necesario. Para la vida del creyente es necesario. Digan, es necesario. Es algo que no se puede obviar. Tú puedes obviar incluso no comer, no dormir. Pero hermanos, para un creyente no pasar tiempo con Dios es muy peligroso. No pasar tiempo con Dios en intimidad diaria, continuo, es muy, pero muy peligroso. Porque, como decía el chavo, sin querer queriendo, te vas acostumbrando. Y no distingues si estás en Él, o estás junto a Él, o estás lejos de Él. No distingues. Es muy, pero muy peligroso. En estos días hemos recibido la palabra en cuanto en que Dios manifiesta su amor. Él manifiesta su amor. No solamente Dios es amor, sino que Él manifiesta, lo hace público o lo manifiesta para que ustedes o nosotros podamos disfrutarlo. Dios manifiesta su amor con su presencia y con su orden. Él manifiesta su amor de esa manera. Pero si no hay presencia de Dios en tu vida, tú no te vas a poner en orden. Si no hay presencia de Dios en tu vida, tú no te vas a poner en orden. Si no hay presencia de Dios en tu vida, tú no vas a manifestar gozo ni alegría. Por más que quieras, por más que lo expreses solamente hacia afuera, no vas a tener ni orden, ni gozo, ni alegría. La presencia de Dios, la intimidad, la comunión con Dios es vital en la vida del creyente.
Y cuando no estamos en su presencia es peligroso. Muy peligroso, hermanos. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos peligros que hay cuando nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Están ahí? Quiero que presten atención, amados, porque me ha bendecido esto mucho a mí. Me ha bendecido mucho esto a mí. Y yo quiero compartir con ustedes esto. Y quiero que cada uno ponga mucha atención. Y cuando terminemos esta reunión, ustedes pueden ir a casa. Y cuando estén en casa, ustedes reflexionen en lo que hoy voy a ministrarle, para que ustedes hagan cambios. Si ustedes de repente, si ustedes están en Él, pasando tiempo y comunión con Él, gloria a Dios, qué bueno, continúenlo haciendo. Van a ver los resultados también, porque hay beneficios de estar con Él. Pero si de repente ustedes no han estado en Él, han estado ahí juntito a Él, pero no en Él, o si de repente ustedes han estado lejos de Él, entonces pueden hacer cambios. Cambios. Porque es vital, digan es vital, pasar tiempo de comunión diaria con mi Dios. Es vital, hermanos. Por eso en esta mañana quiero compartir acerca de los peligros y lo dañino que es estar lejos de la presencia de Dios, lejos de la comunión y la intimidad con Dios. Compartí en la mañana que si no hay intimidad, tú no te puedes poner en orden. Tú no te puedes poner en orden. ¿Por qué? Porque la intimidad nos da la capacidad para someternos, para recibir la corrección, para recibir la instrucción. Tal vez tú puedes escuchar a tu líder, a las personas que están en autoridad y de repente simplemente lo haces porque hoy, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo, ¿no? Pero dentro de tu corazón no hay esa disposición. Pero si tú pasas tiempo con Dios y en intimidad, se te hará fácil poder obedecer. Se te hará fácil poder recibir la instrucción, la guía. Se te hará fácil poder, cuando digan, vamos a gozarnos, vas a estar listo para gozarte y alegrarte. Amén. Entonces vamos a ver algunos peligros o lo dañino que es estar lejos de la presencia del Padre. Y vamos a utilizar en esta mañana el libro de Lucas, capítulo 15. ¿Cuántos han traído sus Biblias? ¿Digitales o cómo le llamarían ahora? Físico, ¿no? Físico, ¿sí? Está bien. Levántese el que no ha traído ninguno de estos dos. Nadie se levanta. Bien. Lucas 15, 22. Ahorita está viniendo a mi mente esto. Si es que tú no tienes una Biblia. Si no tienes una Biblia digital o física, es un síntoma que no estás pasando tiempo con Dios. Es uno de los tantos, ¿no? Porque imagínate, está ahí la palabra de Dios. Es a través de la palabra que Él se manifiesta. Y si no los tienes acá, ni lo tienes en casa. Oye, eso sí que es peligroso. Que sí, si no tiene, compres una Biblia. Hermano, no tengo. No seas mentiroso. Compres una buena Biblia. Amén. Es la palabra de Dios. Lucas 15, 22. ¿Han escuchado esta parábola, verdad? Chivita, ¿verdad? La he escuchado un montón de veces. Ya de nuevo me voy a aburrir con lo que el ministro enseña. Ya me lo sé de papaya. De papayita me lo sé. Bien. 15, 22. ¿Qué dice? Parábola del hijo podrido, ¿verdad? Debería decir eso, ¿no? Parábola del hijo podrido. Bien, parábola del hijo pródigo. Versículo 22 dice, pero el padre... ¿Dónde estoy? Estoy empezando mal. Vamos por acá.
¿Está bien? No, está mal. ¿Está mal o es humita? Bien, vamos a ver. 11:32. Lucas 15, 11:32. ¿Ya? Sí, me equivoqué. Discúlpenme, hermanos. Lucas 15, 11:32. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién está hablando aquí? Digan Jesús. Digan, Jesús está hablando. Si Jesús está hablando, hay que poner atención. Amén. Si Jesús está hablando, hay que poner atención. Si ve a alguno de sus compañeros, hermanos que está a su lado y siente que se le cierran los ojos, usted le dice, Jesús está hablando. ¿Ya? Amén. Bien, Jesús está hablando. Dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía este hombre? 2. ¿Eran hijos? ¿O eran esclavos? ¿O eran, no sé, qué sería, entrenados? ¿Qué cosa eran? Hijos. Eran hijos. Ambos eran hijos. Ambos tenían el mismo estatus. Eran hijos. Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos. Ahora, quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar. Eran 2 hijos. A veces, y por siempre, yo tenía la idea y siempre nos han enseñado que uno era el hijo bueno y el otro era el hijo malo. Uno bueno, uno malo. No. Pero si estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que ambos tenían su sancochado. Ambos tenían sus cositas por ahí. No. Y yo diría que el que aparentemente era malo, era a veces más malo que el malo. Ya estoy como el ministro Froilán. Ya. Entonces, también hemos aprendido, ¿no?, que esta enseñanza era para las personas inconversas. No, esta es para las personas inconversas, ¿no?, que no creían en Dios, y bueno, es para ellos. Pero hermanos, aquí habla de un padre y 2 hijos. De manera que hay enseñanza para nosotros, sus hijos. Tanto en el hijo pródigo, el hijo menor, como el hijo mayor. Hay enseñanza, hay mucha enseñanza, para que nosotros no caigamos en los errores del hijo menor, como también en los errores del hijo mayor. Hay enseñanza, es que así hay que prestar atención. Dice, un padre tenía 2 hijos. 3 personajes, el papá y los 2 hijos. Ahora, la Biblia, podemos entender esto, que estos hijos crecieron con el padre. No hablan mucho de la madre porque sabemos que en la Biblia pues no metía mucho a la mamá, no, a las mujeres. No. Entonces habla del padre y de los hijos. Entonces asumimos que estos hijos crecieron con el padre, bajo la protección del padre. Y mientras que ellos estaban bajo la protección, estaban en la presencia del padre, teniendo comunión, intimidad con el padre proveyó protección, cuidado, provisión. No vemos aquí a los hijos preocupándose, ay, tengo que pagar el agua, ¿verdad? Hoy, ¿qué voy a comer hoy? Solamente vemos que en ese tiempo el padre proveyó todo para sus hijos. No dice la edad, pero asumimos que los hijos crecieron bajo la protección y el cuidado del padre hasta que ellos fueron mayores. ¿Y por qué decimos que llegaron a ser mayores? Porque la herencia solamente se da a personas mayores. ¿Ya? Entonces, mientras que estaba bajo la protección del padre, el padre proveyó de todo. Incluso se hizo una fortuna
una herencia para sus hijos. Herencia que el hijo menor echó ojo. Como a veces decimos, los ojitos se volvieron en signo de dólares o soles al joven. Y él vio la ocasión, dijo de repente, no, yo sí estoy aburrido acá con mi papá ya. Yo quiero libertad. No, como los jóvenes, ¿no? Los que somos papás. ¿Se han chocado con esos jóvenes o no? A veces le dan la chiripiorca también a los hijos de papás cristianos, de ministros también le dan la chiripiorca. Papá, ya me quiero ir, ¿no? Quiero ser libre, dicen. Quiero ser libre, ya no quiero no estar que me controles, ¿no? Que me des dirección, que me des corrección. No, yo ya quiero ser libre, ya yo quiero irme. Así de repente está este joven. Y no saben, los jóvenes a veces cuando piensan esto, realmente no es que quieren ser libres, sino que quieren tener libertinaje a veces. Pero no hay mejor libertad que estar bajo la presencia del Padre. Porque el Padre te ama. El Padre te ama y quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Bien, entonces el hijo menor le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor le pide esos bienes, le pide la parte de la herencia que le corresponde. Ahora, él no tuvo en cuenta, él fue un hijo egoísta porque no le interesó su familia, su papá ni su hermano. Él simplemente dice: dame la herencia. Yo no sé qué es lo que tú haces, tú te las arreglas, yo quiero solamente mi parte. No sé si tienes que vender, si tienes que rematar, yo no lo sé, yo solamente quiero mi parte. Este hombre, este joven fue egoísta, malcriado, atrevido realmente. Ahora, Dios tiene una herencia para nosotros. Tiene una herencia. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Dice: el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Quién le repartió los bienes? El padre. El padre no puso objeción. El padre no dijo: hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacho atrevido? ¿Qué? ¿Habrás trabajado para darte tus bienes? No le dijo eso. Él simplemente que repartió los bienes. Repartió los bienes. Por eso digo, el Padre tiene muchos bienes para nosotros, tiene una herencia para nosotros. Pero este joven fue atrevido al pedirle fuera de tiempo la herencia. Porque la herencia era recibida cuando el padre fallecía. Y este joven atrevido le dijo: dame de la herencia que me corresponde. Mira, papá, yo no voy a esperar que tú te mueras para que yo pueda disfrutar de esa herencia. Yo necesito ya. Yo no necesito allá, no me importa si te mueres ahora o mañana, yo quiero mi herencia. Eso es lo que le estaba diciendo el hijo al padre. El padre no se opuso, el padre repartió la herencia. Quiero decirle que el padre, lo que el padre hace, los padres hacemos, siempre lo hacemos para nuestros hijos. Todo el esfuerzo que podamos hacer, siempre estamos pensando en ellos. Y los hijos deben saber que lo que los padres tienen es para ellos. Por lo tanto, tienen que cuidarlo. Tienen que protegerlo. Tienen que administrarlo con sabiduría. No despilfarrarlo. Jesús dijo: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Nosotros tenemos que saber que nuestro Padre Dios tiene una herencia. Y Él siempre quiere darnos esa herencia. Él no se va a oponer a que tú disfrutes de su herencia. Solo que hay tiempos. Él no quiere que tú no disfrutes de una esposa.
Él quiere que tú tengas tu esposa. No es bueno que el hombre esté solo. Él quiere que tú disfrutes de una esposa, pero tienes que esperar el tiempo. El que haya esposa, haya el bien. Es un bien de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Dios no quiere que tú te quedes sin hijos. Dios quiere darte hijos. Es su herencia, son sus bienes para ti. Pero no te adelantes. No te adelantes, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, no te adelantes. Aquí el padre vemos que no se opuso, repartió los bienes. Y el hijo tomó esos bienes. Ahora, el hijo, por no respetar el tiempo de Dios, por no respetar el tiempo, porque al final y al cabo esa herencia iba a ser para él, por no respetar ese tiempo correcto, ni no respetar al padre, él estuvo fuera de la voluntad de Dios. Y cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias negativas. Hay consecuencias negativas. Tenemos que esperar los tiempos y que tenemos que honrar a Dios, honrar a nuestros padres. Dice la Biblia: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Digan conmigo: se fue lejos. Otra vez, se fue lejos. Una vez más, se fue lejos. Antes, el hijo, ¿dónde estaba? Con su padre. En intimidad, en comunión, todo tenía. Pero por malas decisiones, por no seguir el orden de Dios, por no honrar al padre, se va lejos. Se va lejos. Y ahí empieza todo. Y es así cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Sutilmente nos apartamos de Él. A veces, hermanos, nos dicen: ministro, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué más bien quiero hacer las cosas bien, pero todo me sale mal? Estoy como el cangrejo. Y yo les pregunto, les digo: ¿estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás pasando tiempo de intimidad, de comunión con Dios? ¿Estás en Él o estás con Él? ¿Estás con Él o estás en Él o estás con Él? Dios no quiere que estés con Él, ni junto a Él. Dios quiere que estés en Él. En Él es diferente, hermanos. Como cristianos a veces nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a tener una vida rutinaria. Y nos parece normal. Pero no tiene que ser así. Es vital que pasemos tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Es vital. Aleluya. Dice que se fue lejos este joven. La pregunta: ¿era la voluntad del padre que el hijo se vaya lejos? No. ¿Pero por qué lo dejó ir? ¿Por qué lo dejó ir el padre? ¿Por qué no le dije: ¿qué? No, tú te quedas, no te doy la herencia? Si no te doy la herencia, no te vas. No, él lo dejó ir. ¿Por qué? Porque el Padre respeta las decisiones que tomemos. Él te instruye, te guía, te da dirección, te corrige. Pero si tú quieres hacer una cosa y te empeñas a hacer una cosa, entonces Dios te va a dejar. ¿Por qué dejó el padre a este joven?
porque Él decidió. Él no te va a obligar a que pases tiempo con Él, ni que tengas intimidad con Él. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Di conmigo, yo tengo que decidir. Si tú no decides, o si tú decides, no habrá nada que te detenga. Tú tienes que decidir pasar tiempo con Dios. Lo tienes que hacer. Tienes que saber que estar en su presencia es un beneficio para ti, no para Él. Estar en su presencia, en comunión, es un beneficio para ti, no para Él. Aunque Él anhela y desea estar contigo, porque te ama, siempre va a respetar tu decisión. Jesús lo sabía. Por eso que Él ve en los evangelios, y Jesús constantemente está apartándose, muy de mañana, aun cuando estaba a oscuras, Él se iba a pasar tiempo con su Padre, porque sabía que eso era vital para enfrentar las cosas que iba a enfrentar. Era vital. Nosotros tenemos que pasar tiempo de intimidad con Dios. Cuando alguien no pasa tiempo de intimidad, de comunión con Dios, entonces comienza a haber pérdidas en nuestra vida. Hay pérdidas. Aunque tú digas que no, sí, hay pérdidas, hermano. De repente ahorita tú no lo percibes. Y lo vas a percibir cuando estás con la soga al cuello. Tú por ahora dirás, no pasa nada. No pasa nada si no paso tiempo con Dios. No pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si no estoy pegado a su palabra. No pasa nada, igualito, mira, ve, igualito estoy. No, hay pérdida, hermanos. Hay pérdida. Y este joven experimentó esas pérdidas por estar alejado de su padre. Lo primero que experimentó este joven es pérdida de bienes. Pérdida de bienes. Este joven se fue lejos y lo primero que experimentó fue pérdida de bienes. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo lo que había recibido del Padre, dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Desperdició sus bienes. No dice la cantidad o los bienes que recibió, pero debe ser una cantidad importante. Sin embargo, lo desperdició. Los bienes, sin el orden, sin la presencia de Dios, los bienes se esfuman. Sin la presencia de Dios y sin el orden, los bienes se esfuman. ¿Dónde tú recibes guía de Dios? ¿Dónde tú recibes mayordomía de Dios? Es cuando estás en la presencia de Dios. Ahí te vuelves sensible a lo que Dios te ministra, de repente a través del pastor, de los ministros, pero ahí en ese tiempo de comunión tu corazón se vuelve una tierra fértil. Y cuando alguien te ministra de parte de Dios, tú agarras como una esponjita. Pero si no pasas tiempo con Dios en su presencia, entonces vienes a la iglesia y todo lo que el ministro te da te rebota como una piedra. Porque no has dispuesto tu corazón a estar sensible para recibir de Dios. Nosotros debemos prepararnos antes de venir a esta reunión. ¿Se han dado cuenta que cuando íbamos a fiestas del mundo nos preparábamos? ¿O alguien se iba sin bañar a la fiesta? ¿No? Se preparaban. Nosotros debemos aprender a prepararnos para venir a esta reunión. Nosotros ya venimos aquí con dispuesto nuestro corazón, abierto a nuestro corazón, no importando quién ministre. No importando quién ministre. Es la palabra de Dios la que importa. Pero si tú te preparas, estás tiempo con Dios, pasas tiempo de intimidad, entonces tú eres una esponja
para recibir la dirección y la corrección y la guía de Dios. Yo pensaba que la palabra pródigo era una persona que se iba y venía arrepentida. Yo tenía esa idea, ¿no? De repente ustedes no. Yo pensaba, es así una persona, ¿no? Que estaba en el trabajo y de repente desaparecía. Y después llegaba y nosotros decíamos, ve, ahí viene el hijo pródigo. ¿No? Pero la palabra pródigo, no, es aquel que despilfarra los bienes. La palabra pródigo es aquel que despilfarra los bienes, que no los valora, que los desperdicia. No creo que haya pródigos en esta iglesia. Pero eso es lo que significa la palabra pródigo. No valora lo que Dios le ha dado. ¿Saben que Dios te ha dado bienes? Su presencia es un bien para ti. Su presencia es un bien para tu vida. Sin embargo, cuando tú no pasas tiempo con Él, de intimidad con Él, tú estás diciendo, no estás valorando. Prefieres estar en otras cosas. Prefieres estar en otro lugar, prefieres estar con otras gentes y perder el tiempo ahí. Pero no pasas tiempo con quien deberías pasar. Porque eso es la base para que todo funcione. ¿Por qué los esposos tienen problemas? ¿Por qué? Porque no están pasando tiempo con Dios. Y aunque digan, sí, yo paso tiempo con Dios, claro, pasas tiempo con Dios porque te levantas y dices, gracias Señor por el día, y continúas haciendo tu vida. Eso es básico en la vida del creyente. Todo funciona cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios. Ahora no estoy diciendo que no va a haber problemas. Estoy diciendo que los problemas van a venir, pero tú podrás enfrentar esos problemas en amor, en perdón. Y teniendo siempre el corazón abierto para solucionar con la ayuda de Dios. Pero estás sensible porque estás pasando tiempo con Dios. Es lo mismo para la iglesia. Tú vienes disponible, sensible y recibes. Recibes. No te haces problemas, no cuestionas la palabra. Recibes. Aleluya. Dice que desperdició los bienes. Desperdició los bienes. No desperdiciemos, amados hermanos, nosotros los bienes que Dios tiene para nosotros. Dios ha puesto en nosotros habilidades, talentos, cosas ha puesto para poder servir. Sin embargo, a veces desperdiciamos esos bienes. Bien, el hijo pródigo desperdició sus bienes. Pero no solamente desperdició sus bienes, sino también que hubo una pérdida de moral. Una pérdida de moral. Vean el versículo 13 y dice que cuando se fue de lejos, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este comenzó a vivir perdidamente. No vivió de una forma normal, no vivió como cuando estaba con el Padre, sino que vivió perdidamente. Cuando alguien se aleja de su presencia y no valora los bienes que Dios provee, pasa a un terreno peligroso. Pasa a vivir perdidamente, inmoralmente, en libertinaje. Cuando no tienes tiempo de comunión con Dios, disimuladamente, las cosas que se te habían enseñado, que eran correctas, tú después lo ves como algo incorrecto, como algo que más bien te molesta que te enseñen.
Cuando tú te alejas de Dios, entonces a lo malo le dices que es normal, todos lo hacen. Incluso te parece bueno. ¿Por qué? Porque te estás apartando de Dios y comienzas a perder la moral. Pierdes la moral, pierdes las enseñanzas. En algún tiempo recibiste con gozo, lo valoraste, pero como estás fuera de la presencia de Dios, entonces das lugar a tu carne, a las comodidades, a los placeres. Y sabemos que todo eso es fugaz y siempre, tarde o temprano, arruina la vida. Pierdes tus bienes, pierdes tu moral y luego viene lo que a este joven le sucedió. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó con el joven? Comenzó a faltarle, cayó en la ruina. Perdió sus bienes, comenzó a vivir una vida loca. Y como consecuencia, las cosas se esfuman y está arruinada su vida. El versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios, de no pasar tiempo con Dios, entonces tú te vas a arrimar a alguien que te va a llevar en sentido contrario a Dios. Tarde o temprano, cuando tú no pasas tiempo con Dios en comunión, tú no vas a distinguir realmente a la persona que te estás acercando. Y esa persona siempre te va a llevar en sentido contrario a Dios. Jóvenes, ¿quieren tener una esposa, un esposo que te lleven en sentido de Dios? ¿Quieren tener esposos y esposas que te lleven en sentido a Dios? Manténganse en su presencia. Porque manteniéndonos en su presencia y en comunión siempre va a atraerte a la persona adecuada para ir juntos en dirección de Dios. Pero si no estás en la presencia de Dios, va a, como dice acá, te vas a arrimar a una persona que te lleve en sentido contrario a Dios. Este hombre estaba en una situación crítica. Lo más lógico era que regrese a su casa. Eso era lo más lógico, ¿no? Hoy estoy en esta situación, regreso a mi casa. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque aquí hay una pérdida. Primero, pérdida de bienes. Segundo, pérdida de moral. Y tercera, pérdida de sentidos o de dirección. Ya estaba con pérdida de dirección. Por eso es peligroso. Cuando más nos alejamos de Dios, es más complicado encontrar el camino para dirigirnos al Padre. Porque perdemos la dirección, la guía. Este joven estaba pasando eso. Por eso es que, más bien de irse al Padre, ¿qué es lo que pasó? Buscó, se arrimó a alguien. ¿Este alguien quién era? Era un hombre impío. Era un hombre del cual su padre era Satanás. ¿Y dónde lo llevó este hombre? Le dijo: uy, amigo, no te preocupes, yo ahorita voy a hacer todo lo posible para ayudarte y ayudarte a que llegues a tu padre. No. ¿Dónde le llevó este hombre? En sentido contrario a Dios. Lo llevó a los chanchos,
a los cerdos. Cuando tú estás fuera de la intimidad y la comunión con Dios, tienes el peligro de arrimarte a alguien que te va a llevar con los chanchos, con los cerdos. Es peligroso. Es peligroso no pasar tiempo con Dios, ni comunión con Dios. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que lo lleve con los chanchitos? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada de malo. Yo ayer me comí un chanchito al cilantro. ¿Qué tiene que ver? A mí son bonitos, son mascotas. Le ponemos su lacito y qué bonito. Ustedes dirán eso, pero los chanchos en ese contexto, los chanchos eran animales impuros. Según la ley, los cerdos eran animales impuros. De manera que tú ni siquiera podías tocarlo. Ni siquiera podías tocarlo. Y a este joven no le importó estar en esta condición. ¿Por qué? Porque había perdido el sentido de orientación. Había perdido el sentido de orientación. La guía lo había perdido por alejarse del Padre. Ahora, un dato curioso de los cerdos es que los cerdos no son capaces de ver el cielo. Yo recién también lo sé. Los cerdos no son capaces de ver el cielo. ¿Por qué? Porque la última vértebra está soldada con su cráneo. Está soldada con su cráneo. De modo que este animal no puede levantar la cabeza. O si lo hace muy poco. De manera que siempre el cerdo, se han dado cuenta, siempre está hacia abajo mirando. Siempre está mirando al lodo, al charco. Dato curioso, ¿verdad? En esta condición estaba este joven, mirando hacia abajo, sin poder tener la posibilidad de mirar al Padre, de mirar arriba. Entonces, tuvo pérdida de bienes, tuvo pérdida de moral, pero también tuvo pérdida de dirección y sentido. Y cuando nosotros pensamos que ya había caído lo más bajo, aún faltaba más. El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven cayó más abajo que los cerdos, porque los cerdos siquiera tenían que comer algarrobas, pero este hijo ni eso tenía. Cayó más bajo que los cerdos o los chanchos. Su condición llegó a ser peor. Ahora la pregunta, ¿era la voluntad del Padre que su hijo caiga en esta condición? ¿Era la voluntad del Padre que caiga en esta condición? No es la voluntad del Padre que tú te salgas de su presencia, de tener comunión, intimidad con Él. No es la voluntad. No necesitas experimentar situaciones dolorosas y caer en lo más profundo para que entiendas que no es bueno. Repito, no es bueno dejar de estar en la presencia de Dios. Va a traer consecuencias si no lo haces. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que reflexiones, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. En su presencia estamos seguros. En su presencia podemos disfrutar de todo el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso solamente lo hacemos cuando pasamos tiempo con Dios. Si tú puedes distinguir que de repente no estás en Él, de repente tú estás un poco alejado de Él, no estás pasando tiempo con Dios. Sí, vienes a la iglesia, escuchas, te vas. Y como dije, haces una rutina cristiana. Si estás así, si tú distingues que no estás pasando tiempo de comunión con Dios, de intimidad con Dios,
Vuélvete a Él. Vuélvete a su presencia. Vuélvete a su presencia. Tienes que tomar una decisión. Tienes que primero reconocer que lo que estás haciendo está mal, que no es correcto, que tú vivas una vida rutinaria, sin la presencia y la intimidad con Dios. Este joven, este hijo menor, se dio cuenta. Gracias a Dios que esta historia, esta parábola no queda ahí, sino que el versículo 17 dice, volviéndose en sí. El joven volviéndose en sí. O sea, recuperando los sentidos. Recuperando los sentidos. Los había perdido los sentidos. Había perdido los bienes, la moral, los sentidos, pero volviéndose en sí, dice. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El joven se arrepintió y entendió que todo lo que hizo fue un gran error. Y que el apartarse de su padre fue un error peor. Él reconoció en ese instante, él se arrepintió. Él dijo, no está bien lo que estoy haciendo. No es correcto lo que he hecho. Pero no solamente reconoció en ese lugar, sino que él dice en su palabra en el versículo 18, me levantaré e iré. Esto significa que no solamente es bueno reconocer nuestro error, sino que tenemos que hacer acciones correspondientes, tenemos que tomar decisiones. Cuando Dios te habla, tú tienes que tomar decisiones y luego acciones correspondientes. No vale si tú vienes, te sientas, escuchas y te vas como has venido. Tú tienes que tomar decisiones aquí. Aquí tienes que tomar decisiones. Y decir, no, esto no puede seguir así. Yo tomo la decisión a partir de ahora, con la ayuda de Dios, con su ayuda, lo haré. No vale arrepentirse, no vale reconocer si eso está malo. Mucha gente, yo hablo y a veces reconocen su error, pero no quieren cambiar. No quieren. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Este joven estaba yendo hacia una dirección hasta que se dio cuenta de lo tonto que había hecho y se arrepintió, volteó para ir en sentido contrario, para ir en sentido del Padre. Se arrepintió y tomó la decisión. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Todavía no lo ha hecho, pero ya comenzó a pensarlo. Ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre. Tomó la decisión para ir al Padre. Pero cuando una persona se aleja del Padre, entonces va a surgir en su mente muchas fortalezas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos para ver si el Padre lo aceptará, si el Padre lo recibirá. Este joven se había apartado del Padre, había reconocido, se había arrepentido, pero tomó la decisión de venir, pero dijo, voy a volver, pero le voy a decir esto, por si acaso. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como alguno de tus jornaleros. Esto es lo que había planificado decirle. Pero aquí en estas frases encontramos tres fortalezas o tres impedimentos que todos enfrentamos cuando nos hemos alejado del Padre. Tres impedimentos, tres fortalezas para poder llegar al Padre, para poder regresar al Padre. Tres impedimentos. Y lo primero que él había perdido y se había levantado como una fortaleza es la pérdida de aceptación. La pérdida de aceptación. Él dijo en el versículo 19, ya no soy digno. Ya no soy digno. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros
Nos ha pasado que cuando le fallamos a Dios, cuando nos apartamos de su presencia y le fallamos a Dios, entonces queremos regresar al Padre, pero viene a nuestra mente ese sentido de condenación. Ahí diciéndonos, no eres digno. No eres digno que Dios te escuche. No eres digno que Dios te perdone. No eres digno que regresas al Padre. No eres digno, Él no te va a aceptar, Él te va a rechazar. Muchas veces has prometido eso, que ya no lo vas a hacer, que ya no, que no vas a fallar, pero nuevamente has caído. No eres digno. No eres digno. Falta de aceptación. Si tú sientes que no eres aceptado por Dios, si tú sientes que no eres aceptado por Dios, tus sentimientos te están diciendo una mentira. Si tú sientes que no eres aceptado por Dios, entonces tus sentimientos te están diciendo una mentira. Y si tú crees ese pensamiento, entonces ese pensamiento te mantendrá lejos de Dios. No tienes que creer que tú no eres aceptado por Dios. Tú eres aceptado por Dios. Tú eres aceptado por Dios. Sé que va a venir ese pensamiento que por lo que has hecho, Él no te acepta. Eso es una mentira. Eso es una mentira. A veces es difícil acercarse a quien sabes o crees que no te acepta. ¿Sí? Es difícil acercarse a una persona que crees que no te acepta. Es más fácil acercarse a quien la persona te acepta, ¿no? A veces, cuando éramos jóvenes, ¿no? Estábamos ahí, hablo allá en el mundo, ¿no? Estábamos interesados por una chica, ¿no? Y si los papás te hacían sonrisitas y te aceptaban, tú tenías confianza de ir a esa casa, ¿verdad? Pero si tú estabas en otra casa donde sus papás se ponían cara de ogro, ¿no? Entonces tú, ya que no me voy, porque crees que ellos no te aceptan. Es más difícil ir a una persona en la cual tú crees que no te acepta, pero tu Padre te acepta. Tu Padre te acepta, hermanos. Tu Padre te acepta porque te ama y te acepta por completo. En cualquier momento Él te acepta. Él es un Padre que está con los brazos abiertos. Y no tienes que condenarte, amado hermano. Y no lo digo esto para que tú sigas pecando. Lo digo porque si tú tienes ese concepto de que tu Padre te ama y que está con los brazos abiertos para recibirte, tu motivación interna será mucho más fácil para volver a Él. Dios te ama y te acepta tal como eres. Amén. En Cristo eres totalmente aceptado por Dios. Amén. Entonces, esta barrera, esta fortaleza se levantó en el Hijo para evitar que Él vaya al Padre. Ya no soy digno, dijo. Otra barrera que estaba enfrentando el Hijo era la pérdida de identidad. Pérdida de identidad. Él dijo en el versículo 19, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pensó que había perdido el derecho de relacionarse con su padre debido a su mal comportamiento. Eso es lo que estaba en la mente de este joven. Me he portado tan mal, he hecho tantas cosas en contra de mi padre, que es difícil que me acepte como su hijo. Es difícil que yo sea llamado su hijo. Pérdida de identidad. Quiero decirte, amado hermano, que la identidad no se determina por nuestro comportamiento.
La identidad, tú como hijo de Dios, no se determina por tu comportamiento. Tu comportamiento no determina tu identidad. Tu identidad se determina por tu nacimiento. Si tú has nacido de nuevo, genuinamente eres hijo de Dios, muy independientemente de tu comportamiento. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que te puedes comportar, sino que si sabes que eres hijo, que tienes su naturaleza, entonces te comportarás como tal. Tu nacimiento determina tu identidad. Este joven, este hijo pródigo, era su hijo. Era el hijo del padre. Era su hijo antes de irse lejos. Y cuando estaba lejos, seguía siendo su hijo. Y cuando volvió, seguía siendo su hijo. Nada cambió. El hijo es hijo. Este hijo había olvidado quién era. Y por eso decía, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hijo había olvidado quién era. Pero el padre nunca había olvidado quién era su hijo. Amén. Isaías 49:15. Isaías 49:15 nos dice en su palabra: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, qué bueno es nuestro Padre. Qué bueno es nuestro Padre que nos acepta como hijos, muy independientemente de nuestro comportamiento. Naturalmente, ¿cuántos son padres en este lugar? Y cuando sus hijos se portan mal, ¿le dicen que no son sus hijos? ¿Ya dejan de ser sus hijos? ¿Ah? ¿Verdad que no? Siguen siendo nuestros hijos, así sean unos bandidos. Porque la identidad no la perdemos por nuestro comportamiento. Pero el diablo quiere tratar de que poner en nuestra mente para decir, tú no eres hijo de Dios. ¿Y eso qué? Nos va a alejar del Padre. Tú no eres aceptado por Dios. ¿Y eso qué? Nos va a alejar del Padre. Pérdida de aceptación, pérdida de identidad y pérdida de valor. Este joven estaba luchando con eso. No. Él dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su sentido de falta de valor lo hizo creer que solo podía esperar ser un siervo, un jornalero. Un jornalero que necesita pagar su pecado para ser perdonado. Eso es lo que estaba diciendo este joven. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame en que sea, no importa, como un jornalero. Pérdida de valor. Amados, nosotros no tenemos que perder, no perdemos nuestro valor por nuestro comportamiento o por lo que hayamos hecho. No perdemos nuestro valor. Recuerden, el valor que nosotros tenemos no es en nuestros méritos. Esos son los méritos de Jesús. Si somos valiosos es por Jesús. Somos valiosos para Él. Isaías 43:4 nos dice en su palabra, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aleluya. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valioso, hombre y mujer de Dios. Tú eres valioso. No importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto, eres valioso para Dios. Recuerda que Él pagó un altísimo precio por tu vida. Eres de gran precio para Dios. Que nadie te diga que no vales nada. El diablo es un mentiroso y él siempre está diciendo, no vales, no sirves, Dios nunca te va a utilizar. No, somos valiosos para Dios. Somos valiosos para Dios. Tú eres de gran estima para Él.
Él no pagó el precio para que tú seas un jornalero. Él pagó el precio de su sangre valiosa para que tú seas su hijo. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Estas fortalezas se levantaron en este joven. Falta de aceptación, falta de valor y falta de identidad. Se levantaron. Y de repente, si es que él hubiera aceptado estas cosas, él se hubiera quedado ahí. De repente con los chanchos o ahí cerca de los chanchos. Pero él se arrepintió, surgieron algunas cosas para evitar que él se acerque al Padre. Él decidió, pero en el versículo 20 encontramos la acción. En el versículo 20, en el 18, en el versículo 18, en el versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre. En el 17 él se arrepiente, cuando reconoce lo tonto que había hecho. En el 18 él toma la decisión, me levantaré e iré a mi padre. Pero el versículo 20 toma la acción. El versículo 20 toma la acción. Y él dice, y levantándose vino a su padre. Levantándose vino a su padre. Este levantar no solamente fue una decisión, sino fue una acción. Él decidió, ya a pesar de esas fortalezas que tenía en su mente, él dijo, yo me voy a ir y voy a ir a mi padre. Cuando alguien reconoce su error y decide accionar en busca de Dios, cuando tú reconoces tu error, decides y accionas para ir en busca de tu Padre, a tener comunión, intimidad con Dios, entonces el Padre no va a esperar que tú llegues a Él. Él va a correr a ti. Él va a correr a ti. ¿Sabe? Eso es lo que sucedió con este hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando vio a su hijo regresar por el camino, corrió y lo abrazó. ¿Saben que correr, en el contexto judío, correr a un anciano le era indigno? O sea, una persona mayor no podía correr. Era indigno para esa persona mayor correr. Pero sin embargo a este hombre no le importó. No le importó la humillación, solamente le importó su hijo. Y decidió correr para encontrarse con su hijo. El padre lo abrazó sin importar lo mugroso y sucio que estaba. Imagínense este hombre. Yo realmente quería venir así para darle una explicación, pero dije, no puedo venir así todo cochino, porque nadie se me va a acercar. Pero bueno, precisamente nadie se me iba a acercar. Pero este joven estaba cochino, sucio, con popó de chancho. Y ustedes saben que no huele rico los chanchos, ¿verdad? Así en esa condición, el padre no le importó, sino que corrió y lo abrazó. Y en el original dice que lo besó repetidamente, una y otra vez, una y otra vez. Solamente eso hace el Padre. Solamente el Padre puede hacer, por su inmenso amor que nos tiene, por su gran misericordia. No le importó que la condición del hijo, no le importó que el hijo le dijera, que el hijo pueda hablarle y decirle lo que había preparado para decirle. Simplemente él corrió, lo abrazó y lo besó repetidamente. Mostró su misericordia, mostró su amor para con el hijo. Amados hermanos, si tú estás, de repente no en esa condición, no estás con los chanchos, pero te has alejado de Dios. ¿Cómo sabes que me he alejado de Dios? ¿Cómo sé que no estoy en su presencia continua? Primero, porque no le estás dando tiempo a Él. Y segundo, porque no tienes satisfacción en lo que haces. Tú puedes hacer muchas cosas
activismo, pero siempre te sentirás vacío dentro de ti. Siempre sentirás vacío. Tú puedes servir, tú puedes ministrar, tú puedes ser un líder, tú puedes estar en atmósfera, pero si no pasas tiempo con Dios, siempre sentirás un vacío en tu interior. Porque lo único que satisface en la vida del creyente, lo único, es estar en su presencia. No hay cosa más rica y deliciosa que estar en su presencia. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando decía que consideraba todas las cosas como basura. Porque estar en su presencia es lo más deleitoso y lo más complaciente para un hijo de Dios. No esperes estar tanto tiempo lejos de Él. Acércate, disfruta de su amor. Él está con los brazos abiertos para abrazarte y besarte. Él dice en el versículo 22, realmente no le interesó lo que el hijo le estaba diciendo al padre. Solamente el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando estás en la presencia de Dios, en comunión con Dios, te vas a regocijar, hermano. Te vas a lograr, vas a vivir la plenitud de la vida abundante que Dios prometió. Esa es la clave para todo. Esa es la clave, es lo más básico. Estar en su presencia cada mañana, pasando tiempo con Él, enamorándonos de Él, recibiendo de su amor. Es lo más precioso que el cristiano puede disfrutar. Qué contraste extremo de este joven. Cuando se alejó del Padre, cuando se alejó de su presencia, este joven perdió bienes, moral, su dirección, sus sentidos, su aceptación, su identidad, su valor. Todo lo perdió, cayendo en lo más profundo. Pero sin embargo, cuando él se arrepiente, decide y acciona volver al Padre, el Padre corre, lo abraza, lo besa, lo recibe y disfruta de su intimidad, de sus bienes, de su autoridad, de su dirección, de su abundancia, y hace fiesta y regocijo. ¿Quieres vivir una vida de gozo? ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Quieres vivir una vida de plenitud? Solamente en su presencia, amados. Dios expresa su amor por medio de su presencia. No deseches la presencia de Dios. No tomes muy ligeramente la presencia de Dios. La presencia de Dios es para que la disfrutes. Si tú dices, sí, ya lo he escuchado eso. Ya cuando tenga tiempo. Estás desechando la presencia de Dios. Valorarla significa que tú hagas acciones correspondientes. Como dije al comienzo, al salir de este lugar, ahora vamos a hacer una oración para tomar decisiones. Pero cuando salgas a casa y el día de mañana te levantes, tú pienses, no va a ser como todos los días. He decidido pasar tiempo contigo y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se van a dar cuenta que con el correr del tiempo es una cosa deleitosa. Es un tiempo delicioso y es un tiempo maravilloso. Solamente ahí estás con plenitud de vida. Solamente ahí estás satisfecho y no quieres más. No quieres más. No quieres salir de ese lugar porque es tan rico, tan rico, tan rico. Prueben, hermanos.
disfruten de la presencia de Dios. Jesús dijo, apartados de mí, nada podemos hacer. Y eso implica que nada. Tenemos que pasar tiempo de intimidad con Dios.